Notemos ahora lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 16 de este segundo libro de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. En otras palabras, Baasa quería que su pueblo quedara en su propio reino, y no quería que ninguno de ellos fuera hacia Israel, es decir, hacia Judá, que es donde estaba teniendo lugar ese avivamiento. Y leemos en los versículos 2 hasta el 4, Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Lo que ocurrió fue lo siguiente, amigo oyente. Leamos el versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Aquí tenemos a un hombre que cuando Israel se convirtió en un enemigo formidable, volvió a buscar a un antiguo aliado que ellos tenían, Ben-Hadad, el rey de Siria. ¿Y esto qué es lo que indica? Pues bien, Dios envía a un profeta a reprender a Asa. Leamos los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Simplemente por falta de fe. Y el tercer puente que creemos es necesario cruzar hacia un avivamiento es la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en una iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o una organización, sino la fe en Dios mismo. Bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces que las bendiciones del Altísimo sean con usted en todo tiempo. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y estábamos hablando, recuerda usted, de los puentes que tenemos que cruzar hacia un avivamiento en nuestros días. Y vimos cómo el rey Asa, temiendo la amenaza de Baasa, rey de Israel, decidió hacer alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, quien estaba en Damasco. Esto no fue aceptable a los ojos del Señor, y entonces Dios envió al vidente Hanani a Asa para que le hablara y le reprendiera. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Sencillamente, amigo oyente, por falta de fe. Y el tercer puente que creemos tenemos que cruzar hacia un avivamiento es la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en la iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o en una organización, sino una fe en Dios mismo. Notemos ahora esto. Había una guerra civil entre Baasa, el rey de Israel, y él se vino a luchar contra Asa. Ahora Asa requiere la ayuda de Ben-Hadad, de Siria, el antiguo enemigo. Este profeta Hanani le hace recordar diciéndole, tú tienes evidencia de Dios, que Él te puede liberar. Y le recuerda los dos ejemplos en el pasado, cuando los de Etiopía y los de Libia habían venido a luchar contra él, pero que Dios lo había librado de sus manos. Ahora este hombre, en este momento, tiene una falta de fe. Usted puede ver que no es solo un acto de fe el que salva. Eso es importante, somos justificados por la fe. En el momento en que uno pone toda su confianza en Cristo, es salvo. Pero, amigo oyente, necesitamos vivir también por fe.
El apóstol Pablo, recuerda usted, nos dice en su epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Luego el apóstol Pablo dice algo que es una expresión bastante extraña quizás al expresar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de por fe y para fe? Él quiere decir que uno es salvo por fe y que debe vivir por fe. Bien, volviendo ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, vemos en el versículo 9 que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está buscando a un hombre que crea en Él, o a una mujer que crea en Él. Y de paso, permítame preguntarle, amigo oyente, ¿es usted una persona que puede creer en Dios? No llegar a ser un fanático, pero sí teniendo un testimonio sólido. ¿Puede usted creer en Dios? Usted no puede llegar a Él y agradarle sin fe, porque, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de testigos. Estamos rodeados de ellos, y se nos dice allá en la Epístola a los Hebreos capítulo 12 versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por esa razón, amigo oyente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del pecado. ¿A qué pecado se refiere? A la incredulidad. No seamos solamente salvos por fe, amigo oyente, sino que vivamos también por fe. Notemos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahora esto es realmente sorprendente. Este hombre no acepta la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó en ella. Tampoco creyó en Dios. Él no tenía realmente una fe verdadera y una dependencia total de Dios. Y vivir sin Dios quiere decir en realidad que estamos muertos espiritualmente. No hay ninguna forma en la que Dios nos pueda usar aquí en este mundo. Podemos ver aquí que Dios castiga a Asa con una enfermedad. Veamos el versículo 12 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora queremos que usted note eso. Su enfermedad fue bastante grave, su caso era crítico. No había nada de malo en ir al médico, pero eso no es lo de importancia aquí. El escritor dice que él no buscó a Dios en todo esto. Y creemos que eso es tan importante para un creyente, el de ir a Dios cuando esté enfermo, como el ir al médico. No solamente creemos en eso, sino que damos prueba de eso. Lo malo está en no ir a Dios. No quiere decir que estuvo mal que hubiera ido al médico, pero lo malo estaba en que no fue a Dios. Él no buscó a Dios en esa oportunidad. Cuando una persona descubre que tiene cáncer, por ejemplo, lo primero que hace es buscar a un especialista, y por lo general busca a uno de los mejores médicos. Pero si esa persona es un creyente, entonces lo que tiene que hacer es no solo ir al especialista, sino ir a Dios también. Cuando uno tiene una enfermedad grave, entonces tiene que buscar al médico, pero también tiene que buscar a Dios. Tiene que ir a Él en oración. Él es el mejor médico de todos. No hay que ir a buscar a una de esas personas que dicen que lo sanan a usted por esto o por aquello, sino ir al médico e ir a Dios en oración. Hay un hombre en la Biblia que es probablemente el más práctico que tenemos en las Escrituras. ¿Y sabe lo que él dijo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es una cosa, la oración. Y luego, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora esta palabra ungir aquí no es algo que se refiere a una ceremonia. Esto no es un acto religioso, es algo medicinal, ungiéndole a él con aceite. En otras palabras, Santiago dice que cuando uno se enferma, que pida las oraciones de los demás y que llame al médico. Y no hay nada más práctico que eso, amigo oyente. El problema con Asa, con este rey aquí, es que él llamó nada más que al médico. Él no llamó a Dios. Aquí tenemos a un hombre que había experimentado en carne propia un avivamiento, y que sin embargo no está andando con Dios. Él no está creyendo en Dios. Amigo oyente,
Tiene que haber fe en Dios. La fe en Dios que quita todos los problemas, todas las dificultades y las pone en el Señor. Se las entrega a Él y acepta cualquier respuesta que Él nos llegue a dar. Porque Él escucha y contesta la oración. Pero Él escucha y contesta en su propia manera. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que si usted entrega cualquier cosa que tenga a Él, usted va a recibir la voluntad propia de Él. Y si usted recibe la voluntad de Él, entonces usted recibe la mejor respuesta que pueda obtener. En realidad, es mucho mejor que lo que nosotros oramos. Notemos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ellos quemaron muchas velas, muchas candelas por él. Queremos decir que este es Asa. Un avivamiento. Fue un pequeño toque de un avivamiento.